Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por su presencia en este lugar. Agradecemos la compañía de los ángeles, la dirección de su Espíritu y la bendición de nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Padre Celestial, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y en esta hora, Padre querido, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender y entender las cosas espirituales. Háblenos, Dios. Quite todo ruido de nuestra mente. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Estamos trabajando con una serie titulada El Espíritu Santo hoy. Y siguiendo con esta serie, el tema para hoy es el Espíritu Santo y Nehemías. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y Nehemías. El nombre Nehemías significa Yahvé ha consolado. Y cuando usted estudia la historia de Nehemías, debe preguntarse quién fue este Nehemías. Y cuando lee la Biblia, descubre que fue un alto oficial de un imperio. Cuando usted estudia la vida de Nehemías y lo busca en la Biblia, en Nehemías capítulo 1, versículo 11, mire lo que dice. Nehemías capítulo 1, versículo 11, recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, porque la Biblia se explica a sí misma. La primera pregunta es, ¿quién es Nehemías? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que ver con Nehemías? ¿Dónde menciona Nehemías la presencia, la participación del Espíritu Santo? Allá llegaremos. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice la Biblia? Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, ¿de qué cosa dice? De copero al rey. El copero y el panadero eran la persona de más confianza del rey o del emperador, porque el copero y el panadero, el que le servía la comida, podían envenenar al rey en cualquier momento. Cuando el rey iba a comer, el copero tenía que beber primero lo que el rey bebería y pasar un tiempo antes del rey bebérselo. Y el copero, el panadero, tenía que comer los alimentos del rey antes que el rey comiese, y alguien lo vigilaba, porque si el alimento estaba envenenado, se moría primero el copero o se moría primero el panadero. Capítulo 2, versículo 1. Nehemías capítulo 2, versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. ¿Quién era Nehemías? El copero del rey Artajerjes. ¿Quién fue Artajerjes? Uno de los que gobernaron el imperio medo-persa. Cuando Nehemías se presenta delante del rey y el rey ve tristeza en su rostro, ya veremos en un momento lo que pasó con Nehemías. ¿Quién era Nehemías?
Un copero. ¿Copero de quién? De un rey. ¿De cuál rey? Artajerjes. Ponga cuidado. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre la participación del Espíritu Santo en todos los momentos de la historia del pueblo de Dios, y hasta el tiempo final en el que nosotros vivimos, el Espíritu Santo está presente y está activo. El problema está en que la mayoría de las personas que se llaman cristianas dejaron de serlo, ahora son religiosos. La gente no estudia la Biblia, la gente no se llena de la Biblia, la gente no habla de la Biblia, la gente usa los argumentos. Y un argumento se defiende ¿con qué? Con otro argumento. La jurisprudencia, que es la ciencia que tienen los abogados, es discutir un argumento con otro argumento, y si usted es más fino que su contrincante, que su contendiente, entonces usted se sale con la suya. La Biblia no. La Biblia es la palabra de Dios, es lo que dice Dios, es lo que piensa Dios, es lo que cree Dios, y hasta el demonio tiembla cuando usted utiliza la palabra de Dios. ¿Qué usó Jesús cuando se enfrentó con Satanás? Escrito está. ¿Por qué Cristo no argumentó? La palabra de Dios. ¿Cuál era el problema que estaba pasando en la época de Nehemías? ¿Por qué es tan importante que estudiemos esto? Capítulo 1, versículo 3, Nehemías. Vamos rapidito. Recuerda el método bíblico gramático descriptivo. Versículo 3, dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La ciudad está en ruinas. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué estaba arruinada la ciudad? Número 1, ¿usted recuerda a Salomón? ¿Se acuerdan de Salomón? ¿No se acuerdan? ¿Recuerdan a Roboam, el hijo de Salomón? Ustedes sí se acuerdan. ¿Recuerdan que el muchacho no se llevó el consejo de los ancianos, sino que se llevó el consejo de los muchachos más jóvenes? ¿Recuerdan que el pueblo de Dios se dividió en dos, el reino del norte, el reino del sur? En el año 722 vienen los asirios y destruyen el reino del norte y lo dispersan. Quedaba el reino de Judá, que era la parte del sur. El pueblo siguió pecando, cayó en pecado, entonces vino Nabucodonosor, y en 3 incursiones que hizo, acabó con todo y se llevó a la gente para Babilonia. A uno lo puso en Babilonia, otro lo puso en Tel Aviv, y así lo dispersó. Pero quedó un pequeño remanente que tampoco le fue fiel a Dios, y decidieron irse para Egipto. Y a pesar de eso quedó un pequeño remanente que se mantuvo allí y ahora están en completa ruina. Y Nehemías se presenta ante Dios y está mirando qué es lo que está pasando. Versículo número 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos, ¿qué cosa dice él? Hemos pecado. La pregunta para usted, ¿estaba Nehemías aquí o estaba Nehemías allá? Estaba aquí y quería ir allá. Pero todo hombre de Dios, como Daniel, capítulo número 9, reconoce que somos pecadores, que no hay nada en nosotros que presentar delante de Dios. Y si estamos en pie, solo por la gracia y la misericordia de Dios. Hemos pecado, dice Nehemías. Versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Cuando usted comienza a sentirse mejor que los demás, cuando usted siente que no tiene lo que tienen los demás, cuando usted se cree un poquito mejor que los demás, cuando siente que su justicia es superior a la de los demás, usted está en un serio problema, usted está completamente perdido. Porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y cuando usted se presenta delante del Dios verdadero, entonces le pasa lo que le pasó a Isaías. ¿Qué pasó en Isaías capítulo 6? Cuando Isaías vio a Dios sentado en su trono, cuando vio los serafines delante de él, ¿qué dijo Isaías? Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre pecador y habitando en un pueblo que es pecador,
han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Si es verdad que usted ve a Dios cada mañana, si es verdad que usted tiene comunión con Dios, cada día usted se siente más pecador, más indigno. Jamás se siente orgulloso. No importa dónde lo haya llevado, no importa los éxitos que haya tenido, no importa la gloria que haya tenido, usted se siente más pecador. Dice la sierva de Dios, nunca ningún hombre o mujer de Dios se sintió mejor que nadie. Se siente más pecador. Usted tiene que alejarse de Dios para sentirse mejor que los demás. Porque sí es verdad que se miró en el rostro del Señor. Usted sabe que no hay nada bueno en usted. Mientras más cerca esté de la luz, más brillarán sus defectos, sus pecados y sus errores. ¿Es verdad o no lo es? ¿Es verdad o no lo es? ¿Cuándo salen las cucarachas? Cuando usted apaga la luz. ¿Sí o no? En la universidad había un guardián que no le gustaba la oscuridad. Un guardián que no le gusta la oscuridad. Cosa linda, mamá. Y yo le preguntaba, venga, que hágame una pregunta. ¿Por qué usted siempre está cuidando mi casa? Y él se reía. Y me decía, no, profe, no es que yo cuide su casa, es que a mí no me gusta la oscuridad. Le digo, pero ¿cómo usted es guardián y no le gusta la oscuridad? Mi casa era la última que hay después de la panadería, la que queda al final ya, que después es el monte. Esa es la última luz que había en el horizonte, la galería de mi casa. Y él siempre estaba ahí al frente con la escopeta. Se metía a la oscuridad cada noche y ¡patatán! Tiraba un petacazo y se devolvía corriendo y se ponía otra vez en la galería donde había luz. Si usted está en la luz, como dice Nehemías, cada día se sentirá más pecador. Y entonces Dios se glorificará en la vida suya. Yo le hago una pregunta, sinceramente. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted una pecadora? ¿Necesitamos la gracia de Dios? ¿La misericordia de Dios? ¿Es usted mejor que alguien? No. Pablo decía, entre los pecadores del cual yo soy él, y usted es el segundo y yo el tercero. Yo estoy en el segundo lugar, yo estoy en el tercer lugar. Dice el versículo 9, pero versículo 8, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Pregunto, ¿había pecado el pueblo por el cual quedaron completamente destruidos? Sí. ¿Había dispersado Dios al pueblo por su pecado? Sí. ¿Es Dios un Dios clemente, misericordioso y piadoso, tardo para ir, grande misericordia y verdad? ¿Sí o no? Sí. Si usted pecó, no esté dando más vueltas. Venga donde el Señor y el Señor le aceptará, le perdonará, le limpiará y le cambiará. Pero venga ya. Venga ya. La gente se queda rumiando y lamiéndose las heridas. Venga ya. No, yo no me atrevo a volver porque mire, déjese de monería, venga ahora. Estaba en un lugar muy lejos de aquí. Había una persona gozándose en el pecado y presentando una aparente modestia, una modestia que nadie se la crea ni él mismo. ¿Por qué no venía a la iglesia de nuevo? Lo miré atento a sus ojos y le dije esto: usted es un mentiroso. A usted lo que le pasa es que usted se está gozando en el pecado. Vamos a orar a Dios para que lo tumbe del caballo y le dé bien duro, para que tenga que regresar entonces, aunque se ha hecho pedazo, pero que regrese. Usted se está perdiendo de una manera muy tonta y estúpida. Usted se está dejando engañar y enredar por el enemigo.
Ya se está gozando en el pecado, se le ve en la cara. Tiene un brillo extraño en su cara. No me venga con el cuento de que es mentira, usted no está claro con el Señor. Pero el Señor le ama, mi amigo, y sabe quién es usted. Vamos a orar para que lo tumbe del caballo. Ya sea enfermo, hecho pedazo, usted va a volver. Y se rió y le pregunté, ¿quiere que oremos así? Y él se ríe y me dice, bueno, está bien, ore. Como una burla, como está bien, ore, como quien dice, usted no sabe lo que está diciendo. No te apures, la tuya viene. Cuando fuimos al hospital, que estaba allí instalado, con las 4 llantas para arriba, y mojiganga por todas partes, ¿sabe que a la gente le meten cosas por la nariz, por la boca? Por todas partes le ponen cosas. Cuando vamos a visitarlo, el tipo está hecho leña en la cama, lo miro y me río. Le digo, ¿y ahora, compadre? Y empieza a llorar. Digo, ya lo arreglaron, lo tumbaron del caballo. ¿Le gustó que lo tumben del caballo? ¿Quiere que lo sigan tomando del caballo? ¿Quiere una segunda oportunidad? ¿Merece usted la segunda oportunidad? Y empieza a llorar. Y me decía, no sea cruel, pastor. Cruel. El cruel es usted que se ganó esa cuestión. ¿Qué dice el Salmo 32? No sea como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Dios en su misericordia espera, aguanta. Pasó con mi mamá también. Que no. 17 años y 6 meses orando por esa mujer. Todo el tiempo y nada más decía, ¿cómo es posible que tanta gente se salve en el mundo entero y mi mamá se me pierda? ¿Cómo es esto? Y un día llorando, clamando y rogando, le pedía a Dios, Señor, yo quiero saber qué va a pasar con mi mamá. Tu mamá tiene un corazón muy duro. Dije, métale fuego. Compadre, le metió fuego, tanto fuego que tenía 17 enfermedades al mismo tiempo. Cuando los médicos se reunieron, no sabían qué hacer, porque le recetaba una cosa, y esa cosa que le recetaban dañaba 3 o 4 cosas de las que el otro tenía que defender, y entonces el otro peleaba con el otro médico, espérate un momento, no le recete eso, porque mira, yo tengo que recetarle aquello, y tienen un lío que decidieron entonces mandarla para la casa. Fue lo mejor que hicieron. La mandaron a la casa para que se muriera. Oiga, ¿le gusta a usted que lo manden a la casa para que se muera, para que se arrepiente? A nadie le gusta eso, ¿no? Y llegó la doña a la casa desahuciada ya para que se muriera. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y ahí en medio del dolor, cosa linda, mamacita linda. Entonces dijo sí al Señor. Dijo que sí. Mamá, ¿tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. ¿Tú aceptas la voluntad de Dios? Sí. Sí. Pobres seres humanos. ¿Estaba en ruina la ciudad de Dios? Sí. ¿Estaba Nehemías orando por la ciudad de Dios? Sí. ¿Tenía que presentar Nehemías ante el rey? Sí. Cuando usted lee el capítulo 2, versículo 1 al 8, encuentra lo que pasó ante el rey. Cuando el rey le dice, mira, ¿qué es lo que te pasa a ti? Oiga, vamos, capítulo 2, vamos rapidito. Nehemías capítulo 2, versículo 2 le dice el rey, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues, ¿no estás enfermo? No es solo sino quebranto de corazón. ¿Y qué dice ahora? Entonces temí, ¿cómo? En gran manera. Tú que eres la persona de confianza mía, que me sirven las bebidas, tienes esa cara de tristeza y de pena, algo está pasando contigo. Dime, ¿qué es lo que pasa contigo? En otras palabras, ¿este tipo se puede envenenar y envenenarme a mí también? ¿O no? ¿Y qué dijo Nehemías? Temí en gran manera. ¿Por qué puede hacer el rey? ¡Ey! Córtemele la cabeza provisionalmente. A ver qué es lo que está pasando hasta que investiguemos. Y dice Nehemías, ponga cuidado, mira lo que dice. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué dice Nehemías? Oré al Dios de los cielos. ¿Se imagina usted Nehemías diciéndole al rey, espérese que voy a orar para responderle? Una cosa linda, mamá. ¿Cuándo oró Nehemías? Ahí mismo. Usted no tiene ninguna excusa para decir que no puede orar. Si las cosas van bien, tiene que orar. Si van mal, tiene que orar. Si no van,
en todo momento y lugar, en cualquier instante, tiene que orar. Si usted está hablando con alguien y le viene con tequeteco, con una monería, mírele a los ojos y ore. Y si usted no puede decir nada, respóndale sinceramente: ahora no tengo palabras para ti. No se meta en rojo. El 1 de enero tuve una conversación muy interesante con mi esposa y mis 3 hijos. Y les decía que todos los seres humanos deben entender estas 3 cosas. Si usted no la entiende o no la sabe, no le irá bien con la gente con la que usted se relaciona. Cuando usted vaya a abrir la boca para hablar, asegúrese quién va a hablar. Porque o habla usted, o habla el demonio a través de usted, o habla el Espíritu Santo a través de usted. Piense lo que usted va a decir. Si usted se enoja y se incomoda, tenga cuidado, porque no creo que hable el Espíritu Santo. ¿Entendieron? Piense lo que usted va a decir. Jesús le dijo, preguntó Jesús a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron: uno dicen que es el profeta, otro que es Jeremías, otro que es Elías, otro es... ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió Jesús a Pedro? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién habló a través de Pedro? El Espíritu Santo. 3 versículos más abajo dice el Señor Jesús: vamos a Jerusalén, que allá me apresarán, me maltratarán, me golpearán y me matarán. Pedro le dice a Jesús: Señor, ven para acá. Se lo lleva aparte y le dice: eso que nunca te acontezca. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no entiende las cosas del Señor. ¿Quién habló a través de Pedro? Espera un momento. ¿Y quién habló antes? ¿Y quién está hablando ahora? Amigo, y si le pasó a Pedro, ¿no le puede pasar a usted y a mí también? ¿Sí o no? Usted puede predicar un tremendo sermón de aquí, el Espíritu Santo, y llega a la casa y le echa 3 maldiciones a su mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y número 3, Jesús dijo: me van a apresar y ustedes todos se escandalizarán y me dejarán solo. ¿Qué dijo Pedro? Yo no te dejaré. Aunque me tenga que morir contigo, yo moriré. Jesús lo mira y le dice: morir conmigo. Antes que el gallo cante, ¿tú me negarás? ¿Quién habló en ese momento? Pedro. ¿Entienden por dónde vamos? Antes de abrir la boca, pregúntese quién va a hablar. Si usted sabe que el diablo que va a hablar atrás de usted, cállese la boca. Si usted que va a hablar, cállese también. Permítale al Espíritu que hable. Cuando usted se defiende, cuando pelea, cuando patalea, cuando... tenga cuidado. Ahora Nehemías está delante del rey. No tiene tiempo de andar dando vueltas. Tiene que meterle y responderle la pregunta: ¿cuándo? Ya mismo. ¿Y qué hizo Nehemías? Dice la Biblia: entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé. ¿Qué cosa dice? Después que yo le señalé tiempo. Pregunto, ¿había un problema o no había un problema? ¿Sí o no? ¿Sabía Dios del problema o no sabía Dios del problema? ¿Inspiró el Espíritu Santo a Nehemías para que trabajara con ese problema? ¿Sí o no? ¿Oró Nehemías a Dios? ¿Escuchó Dios la oración de Nehemías? ¿Tocó Dios el corazón del rey Artajerjes para que respondiera a Nehemías favorablemente? ¿Sí o no? No importa cuál sea la crisis, Dios está por encima de los reyes, de los potentes, de todo el mundo, y hacen lo que a Dios le dé la gana. Pero usted tiene que conectarse con Dios. No es que Dios hará lo que usted quiera, no, es que Dios hará con usted lo que Él quiere hacer. Pero usted, si no lo conoce, si no relaciona con Él, usted será un fracasado siempre. El Señor dijo: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo le envié. Cuando usted se asegura de estar presentando la palabra de Dios, cuando usted se asegura de estar viviendo la palabra de Dios, no tiene nada que temer. Se cumplirá la voluntad de Dios por encima de todo el mundo.
¿Dijo que sí el rey o no dijo que sí? ¿Sí o no? ¿Preparó el asunto o no lo preparó? ¿Lo envió o no lo envió? ¿Fue o no fue Nehemías? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. Todo lo que hay en la Biblia son lecciones para nosotros. Cuando Nehemías llegó allá a la ciudad que estaba destruida, hizo una inspección, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Quiero leer los versículos 15 al 18, dice el versículo 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Viendo el problema, qué era lo que estaba pasando, conociendo la situación, descubriendo los detalles, haciendo un levantamiento, como llama popularmente. Señor, está la situación de lo que está pasando. Si usted no sabe lo que está pasando, usted no va a buscar una solución. Si usted no sabe lo que está ocurriendo, no va a pedir con sabiduría. ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando con tu mujer? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando en la iglesia? Si no conoce los detalles, ¿cómo se lo va a presentar a Jehová? Señor, sí, mi hijo, hay esta situación en la iglesia. Sí, mi hijo, hay esta persona interrumpiendo el cumplimiento de tu voluntad. Sí, mi hijo, rómpale el cuello, Señor, quítalo de en medio, quita a esa gente de allí. Ponme, ¿usted tiene esa autoridad o no la tiene? ¿La tiene o no la tiene? El silencio a usted lo hace cómplice de lo malo que le pueda pasar al pueblo de Dios. No me vengan con cuentos. ¿Qué pagó y qué dio Dios por esta iglesia? La sangre preciosa de su hijo. Usted la va a tratar con indiferencia. Usted se equivocó. Hace 3 meses que me jubilé. Bueno, hace 3 meses que ya tengo la jubilación. Yo no sabía que ser jubilado es una cosa tan hermosa y maravillosa. Oye, qué interesante estar jubilado, ¿eh? Cosa linda, compadre. Cuando estaba en las iglesias como pastor, había un momento que la cosa se ponía buena, se ponía caliente. Y recuerdo con mucha frecuencia que con la calma que me caracteriza, le decía a los miembros de la iglesia: ay de aquel que se levante contra el pueblo de Dios. Ay de aquel que quiera dañar la iglesia. Recuerdo una vez una historia muy interesante de una dama que quería que usara Isaías capítulo 3 para condenar a la iglesia. Y le dije: usted se equivocó. Defectuosa como es, con estos pichones de demonios que se meten a la iglesia, con esta cizaña que crece con el trigo, esta es la iglesia del Señor. Y usted la va a respetar. Y la dama siguió insistiendo. Y pasaban cosas que conté en otro sermón. Y un día le dije: Señor, ya me estoy incomodando. Era un estudiante y no me había graduado. Gracias. Ya me estoy incomodando, Señor, así que démele un susto a esta mujer. Compadre, le dieron un susto a la tipa, que el siguiente sábado ahí estaba. Y dio su testimonio. Le voy a decir un secreto. No sea celoso de la iglesia de Dios. Eso es una bobería. Así fueron los escribas y los fariseos y mataron a Jesús. Sea celoso por Jehová cuando usted lo conoce, cuando camina con Él. Porque si usted es celoso por Jehová, amará a la iglesia, a los grandes y a los pequeños, a todo el mundo. Usted aprenderá a amarlo con el amor que tiene Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Qué bueno que no saben lo que vas a hacer. ¿No se eligió yo a usted de los 12 y uno de ustedes es el diablo? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Sabía Jesús que Judas era el diablo? ¿Lo enfrentó y lo encaró al final? ¿Le puso la cosa sobre la mesa? ¿Qué hizo Judas? Vendió a Jesús. Y después que lo vendió, ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. No sea abogado de Dios. Él no quiere abogados. Ya tiene 2, le he dicho varias veces. Tiene a Jesús, que es el consolador, y al Espíritu Santo, que es el otro consolador. Conságrese a Dios, sírvale a Dios, camine con Dios, como hizo Nehemías. Investigó lo que estaba pasando para saber qué tenía que hacer. Se presentó delante de Jehová para cumplir con su misión. Capítulo 6, versículo 15. Nehemías 6, versículo 15. Dice el verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul,
en 52 días. ¿Cumplió la misión o no la cumplió? ¿La cumplió o no la cumplió? ¿Sí o no? ¿Vino Dios y cumplió lo que le prometió? Sí. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Y qué dice ahora? Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No olvide nunca que esta iglesia es del Señor. No se la eche encima porque el único redentor se llama Cristo Jesús. No cargue la iglesia de Dios porque usted no se llama Jesús. Y aunque se llame Jesucristo, es Jesucristo el Salvador y Redentor. Haga la parte que le corresponde, haga la parte que le toca. Haga como Nehemías, que los muros están hechos leña, que lo derrumbaron, que todavía están hechos leña desde cuando Nabucodonosor me dio. Señor, dime mi negro, quiero ir allá y levantar los muros. ¿Cómo no? Quiero que me ayude. Sí, Señor. ¿Cómo no? ¿De quién eran los muros? De Jehová. ¿De quién era la ciudad? De Jehová. ¿De quién es ese pueblo? De Jehová. Asegúrese de hacer la obra de Jehová para la gloria de Jehová. Y usted no tiene nada que temer. Dice la Biblia, capítulo 6, capítulo 7, versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Yo le pregunto, Sanballat, Tobías y Gesem, ¿había enemigos de Nehemías? Sí. ¿Enemigos de la obra de Dios? Sí. ¿Enemigos del pueblo? Sí. Siempre los habrá. Pero Dios siempre estará por encima de sus enemigos. No se enfoque en los enemigos, enfóquese en Jehová, como hizo Nehemías. Entonces se hizo una reunión, capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El libro de la Torá de Moisés. Torá, las enseñanzas de Dios. Torá, las lecciones de Dios. Torá, la ley de Dios. Trajeron el libro para leerlo, leérselo a todo el pueblo, leérselo a todo el público. Y llama la atención lo que allí pasó. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, desde la mañana hasta el mediodía, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. ¿Cuánto es el mayor tiempo que usted ha pasado leyendo la Biblia? ¿Cuánto es lo más que usted ha durado leyendo la palabra de Dios? Mida, por favor, ¿cuánto es que dura, lo menos que dura una película que usted ve? Compare el tiempo que usted está viendo una película con el tiempo que usted está leyendo la Biblia y le diré qué tipo de cristiano es usted. Amigo, amiga, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Estaban leyendo la palabra de Dios. Hay un verbo que se repite muchas veces. Capítulo 8, versículo 2, entender. Versículo 7, entender. Versículo 7, 8 y 9, entender. Versículo 12, entender. Versículo 13, entender. ¿Entiende usted la palabra de Dios? Una cosa es conocer, otra cosa es comprender y otra cosa es entender. Conocer significa recibo la información. Comprender significa soy capaz de repetir la información. Pero entender significa vivo la información. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Es bueno beber agua? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Es importante beber agua? ¿Le dice usted a la gente que pone beber agua? Conoce, comprende. Ahora, ¿la bebe usted? Ahora es otra cosa, ¿no? ¿La bebe usted? ¿Usted tiene mucha grasa en el vientre? Entonces aliméntese por la mañana con avena.
y prepare su avena sin leche, con agua. Y a esa avena sin leche con agua, échele algunas nueces y hágalo por 9 días, y si no por 90 días, si no por un año, el tiempo que usted le dé la gana. Y te verá como la grasa esa malvada que tiene en el vientre desaparece. Ya lo sabe. Después no va con excusa, no, que yo tengo esta ñoña, sí, porque esta ñoña, deje de tontería. Cosa linda, babacita linda, carajo. En el capítulo 9, estoy abreviando, capítulo 9, versículo 1 al 3, el arrepentimiento. Nehemías 9, 1 al 3 dice el versículo 1, ¿cómo dice el verso 1? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué había pasado? Que el pueblo de Dios se estaba juntando con los paganos. ¿Qué había pasado? Que se habían casado con personas que no adoraban a Dios. ¿Qué había pasado? Que habían procreado inclusive hijos. Y dice Nehemías, no, esto no está bien. Esto no está bien. Y se plantó. O se va con ellos o resuelve su situación. Resolvieron la situación. Versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Usted no nota una constante? ¿Usted no nota un punto común? Siempre la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay un común denominador, la palabra de Dios. ¿Cuál era la situación del pueblo? 5 puntos importantísimos. ¿Cuántos puntos? 5 puntos importantísimos. Vamos a verlo rapidito. ¿Cuál era la situación real del pueblo? Todo lugar, toda comunidad donde haya personas que se llaman cristianas, se dan puntos específicos. Comience por su propia casa. ¿Cuál es la situación real de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus hijas? ¿Cómo anda la vida espiritual de ellos y ellas? Descubra la situación de lo que está pasando y entonces preséntelo delante de Jehová. Y Dios, que es fiel y misericordioso, será atento a tu oración y tratará con misericordia tu casa, tu familia, tus descendientes. Capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál es la situación del pueblo? Versículo 18. Nehemías 9, 18. Dice el versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Por qué los enemigos destruyeron al pueblo de Israel? Aquí está una de las razones. Primero lo partieron por la mitad, el norte y el sur. Después arrasaron con el norte en el 722, desaparece Israel. Y ahora agarran a Nabucodonosor el sur y se lo lleva cautivo para Babilonia. ¿Por qué? Aquí dice, nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Si usted es soberbio o soberbia y no oye los mandamientos de Dios, no se aguante, espérese, no se preocupe, que lo suyo viene. Lo van a mandar al exilio. Número 2. Versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Mi pregunta, ¿fallaron o no fallaron? ¿Fallaron o no fallaron? ¿Cuál es el ídolo que usted tiene? ¿Qué es un ídolo? Escuche por favor. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. ¿Cómo podemos descubrir los ídolos? En el tiempo, con el tiempo, en el manejo del tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Número 3.
Versículo 20. La misericordia de Dios. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Mire qué cosa linda, dice el versículo número 3, 26. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Había pecado el pueblo, sí o no? Sí. ¿Pecaron, sí o no? Sí. ¿Vino la desgracia por sus pecados, sí o no? Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces, ¿qué dice? Los libraste. Ahora yo te pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿pecaste, caíste, fallaste? Te tengo buena noticia. Dios es clemente y misericordioso. Está esperando que vengas para perdonarte. Está esperando que venga para lavarte, limpiarte, curarte, sanarte, cambiarte, transformarte, habilitarte de nuevo. Si te estás arrastrando en el fango, en el lodo, si cada vez te está hundiendo más, es porque no has venido al Señor. Porque el Señor dice que todo el que viene a mí no será avergonzado. Alabado sea el nombre de Dios. Número 5, versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Mi pregunta, ¿habían pecado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino la desgracia por el pecado que cometieron? Mi pregunta entonces, ¿fue Dios clemente y misericordioso con ellos? Me gusta el versículo 30 cuando dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. ¿Le habló Dios? Sí. ¿El espíritu a través de los profetas? Sí. Mire el versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Siempre el Espíritu intercediendo, siempre el Espíritu trabajando, siempre el Espíritu rogando, clamando y pidiendo, como lo hace hoy en día también. La pregunta, ¿le parece bien a usted que es tiempo de hacerle caso al Espíritu Santo? Amén. Sí, hay problemas en el mundo entero, sí, la sociedad se está yendo a pedazos, sí, hay crisis en todos los órdenes, pero el Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue enseñando. El Espíritu Santo sigue, versículo número 30, testificando. Con los antediluvianos, ¿habló el Espíritu Santo a través de Noé? ¿Sí o no? ¿El testimonio de Noé? ¿El testimonio de la esposa de Noé? ¿Sí o no? ¿El testimonio de los hijos de Noé y su esposa? ¿El testimonio de la esposa de los hijos de Noé? ¿Y qué dice Hebreo 11:7? Dice, y Noé condenó a los antediluvianos. ¿Cómo lo condenó? Porque el Espíritu Santo a través de Noé, a quien había cambiado y transformado, no solo habló, sino que testificó. Su vida fue un testimonio y los antediluvianos no lo aceptaron. Y entonces el testimonio de Noé condenó a toda esa gente que no se arrepintieron. ¿No dice Cristo que su venida será como en los días de Noé? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Así que ahora Dios anda buscando quién será Noé. ¿Quién será la esposa de Noé? ¿Quién será la familia de Noé? ¿Acepta usted el desafío de ser un ejemplo y testimonio para que a través de usted el cielo se dé a conocer a la tierra? ¿Acepta ser el ejemplo que Dios necesita y el modelo que Dios necesita?
para que la gente copie a Dios y viva en victoria para la gloria de su nombre? ¿Acepta ser usted el nuevo Nehemías que levante los muros de la familia, el altar familiar para la gloria de Dios? ¿Acepta usted creerle a Dios que está por encima de los problemas y las dificultades? Ese es el desafío. Nos hemos convertido en demasiados religiosos y lamentablemente hemos dejado a un lado la experiencia espiritual, la experiencia del cristiano. Capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Nehemías capítulo 9, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos. ¿Qué dice ahora? Y le pusiste el nombre. ¿Qué nombre le puso? Abraham. ¿Lo sacó Dios o no lo sacó? ¿Hizo Dios maravilla con él, sí o no? Hay algo interesante. Jueces capítulo 5. Vamos a aterrizar. Jueces capítulo 5. Dios hizo maravillas y Dios quiere hacer maravillas en este tiempo y no haya con quién. En hebreo se llama Sidkot Yahweh. Se refiere a los triunfos de Jehová, las maravillas de Jehová, las victorias de Jehová, los éxitos de Jehová. Jueces capítulo 5, versículo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10? Jueces capítulo 5, versículo 10 y 11. Dios quiere hacer cosas grandes y no haya con quién. Dice el versículo 11, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Mi pregunta, ¿hizo Dios milagros y maravillas con Débora? ¿Sí o no? ¿Triunfó Jehová? ¿Sí o no? Dios hizo maravillas en el pasado y quiere hacerlo en el presente, pero no haya con quién. ¿Dónde están las personas con las cuales Dios hará maravilla? Primera de Samuel capítulo 12. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 7. ¿Qué dice el verso 7? Primero de Samuel 12, 7. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Dios siempre se ha manifestado. Dios siempre ha manifestado su brazo todopoderoso. Dios siempre ha dicho, aquí estoy. Hoy día la gente está tan entretenida con tantas cosas que no toma tiempo para manifestar la gloria de Dios. Aterricemos. Salmo 71, versículo 15, 16. ¿Quiere usted ser la persona de Dios a través de las cuales hará las maravillas en este tiempo? Salmo 71, versículo 15, versículo 16, dice el versículo 15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Mi pregunta, ¿usó Dios a Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén? ¿Los usó o no los usó? ¿Puso al rey a obedecerle a Nehemías? ¿Le concedió el rey a Nehemías lo que Nehemías pidió? Los enemigos que había allá, Josías, Gesén, Sanbalá y Josías y Tobías, estaban en contra de que se reconstruyera el muro. Los enfrentó Jehová, se mantuvo valiente Nehemías, aceptó y desafió todo lo que había pasado. ¿Logró Dios darle el triunfo a Nehemías? La pregunta para usted, ¿está listo o lista usted, dispuesto o dispuesta a ponerse de parte de Jehová para que Dios levante los muros en su familia? ¿Para que restaure su hogar? ¿Para que rescate a sus hijos y sus hijas? ¿Para que Dios se glorifique en su familia? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. No estoy hablando de asuntos de religión, estoy hablando de asuntos de relación. Si usted no se relaciona con Dios, no verá la gloria de Dios. Capítulo 75, versículo 1. Salmo 75, 1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres, ¿qué hacen?
Cuentan, ¿qué cosa? Tus maravillas. He tenido que estar en lugares donde la gente es incrédula por naturaleza. He tenido que predicar el mensaje de salvación a personas que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, que no creen en las religiones. Y cuando hemos presentado la verdad bíblica, acompañada de los testimonios personales, usted puede ver cómo el Santo Espíritu desciende y cambia la vida de esas personas. Personas muy preclaras, personas muy extrañas, con un pensamiento muy lineal, cuando escuchan los testimonios que no pueden contradecir, entonces vienen a hacer preguntas. Y al año siguiente encuentro la grata sorpresa que esas personas ya están bautizadas para la gloria de Dios. Testimonio de personas que jamás pensaron quedarse en la iglesia, pero un buen día vinieron, escucharon un sermón, se fueron a la casa, entraron a la internet, entonces escucharon 300 sermones. Y al año siguiente, entonces, vienen a dar su testimonio. Hay una ciudad en Texas que se llama Corpus Christi. Un día se apareció una señora con su hija en la iglesia y preguntó, ¿quién es el pastor? Llamaron al pastor, el pastor vino. La señora le dijo al pastor, mi hija y yo vinimos para que nos bautice. El pastor empezó a reírse. Dice, ¿usted sabe dónde usted está? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien. ¿Y cómo alguien de aquí de la iglesia estudió la Biblia con usted? No. ¿Y cómo usted quiere bautizarse si usted no conoce la iglesia? Sí conozco la iglesia. Pero, ¿dónde vive usted? Aquí en Corpus Christi. Explíqueme. Para bautizarle tengo que hacer un repaso de todo de las 28 doctrinas con usted, cuando usted quiera. ¿Usted ha estudiado las 28 doctrinas de la iglesia? Se ríe. Le dice tantas veces como usted no se imagina. Pero espérese, tenemos que tocar algunas cosas serias como el diezmo, dice la señora. Mi hija y yo hemos estado guardando el diezmo hace 6 meses, aquí está. ¿Ya está listo para bautizarnos, pastor? No, espérese, tenemos que hablar, hablemos. ¿Y cómo conoce usted el mensaje adventista? Mi hija y yo tenemos 2 años, cada semana, oyendo 2 y 3 sermones del pastor fulano de tal. Y él hace mucho énfasis, que después que usted ya sabe, conoce y tiene que bautizarse. Y mi hija y yo tomamos la decisión de bautizarnos. ¿Hay algún problema que usted no me quiera bautizar, pastor? Cosa linda. Esa tarde se reunieron, pasaron un par de horas estudiando, el pastor lloraba. Y en la semana siguiente había bautismo. La señora ya guardaba el sábado, estaba devolviendo el diezmo, no comía cosas raras y tenía su vida como manda Dios junto con su hija. ¿Está trabajando el Espíritu Santo? Amén. ¿Está trabajando el Espíritu Santo? Amén. En Nicaragua, 3 iglesias, no voy a decir el nombre de ese tipo de iglesia por respeto, vinieron con todo y su pastor, se presentaron en la asociación a decirles que querían ser iglesia adventista del Séptimo Día. Cuando le preguntaron qué había pasado, le contestaron, hay un ministerio que se llama tal, con un pastor que se llama fulano de tal, y tenemos más de 3 años estudiando con él y poniendo sus sermones en nuestras iglesias. Ya estamos claros con el sábado, con el diezmo, con aquello, con lo otro, y hasta con el espíritu de profecía. Y vinimos para que nos bauticen a todos y que nuestras iglesias sean de ustedes. Con nosotros no se preocupen, nosotros trabajamos, tenemos nuestro propio trabajo. Nada más para que ustedes, por favor, se encarguen de las iglesias. ¿Está trabajando el Espíritu Santo o no está trabajando? Testimonio. Y podría pasarme aquí hablando desde ahora hasta la noche. Testimonios. El mismo Dios que usó a Nehemías quiere usarlo a usted. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo llene su vida con su presencia y usted sea el nuevo Nehemías? Levante la mano conmigo. Querido Padre, querido Dios, y le decimos sí. Haga en nuestra vida y con nuestra vida su voluntad. Y en medio de la oscuridad de este mundo, llénelo de su luz. Y en medio de las cosas raras de esta tierra, únjanos con su Espíritu. Haga con nuestra vida y nuestra vida su voluntad, Señor.
Le damos todo derecho legal, espiritual, para que el Espíritu nos cambie y nos transforme. Le alabamos, le bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.